Tenemos que hacer un mundo más justo y lo podemos hacer con CTIM. ¿Están listas? Nos invitó a hacer una animación sobre la justicia CTIM para poder enseñar a otros niños. Esto es lo que tengo hasta ahora. ¡Sí, funciona! Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. ¡Vamos! Si quiero ayuda y tengo una pregunta, ¿a dónde voy para inspirarme? Necesito encontrar a las chicas. Sí, chicas. Cygirls. ¡Woo! Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. ¡Vamos! Conéctense, publiquen, suban, colaboren, sí. ¿Quieren entrar en un mundo fascinante? Las Cygirls están esperando. Chicas en ciencia, eso es Cygirls. Necesitamos chicas en ciencia, eso es Cygirls. Cygirls. Chicas de Ciencia. Me encanta la playa. A mí también. La arena, las olas, ¿la basura? Hay mucha basura. Debemos hacer algo sobre eso, como recoger botellas, basura y cosas. Eso suena a limpieza. ¿Has visto mi cuarto? Jake no limpia. Pero Jake, esta es nuestra playa. Tenemos que cuidarla. Piensa en las aves y peces que tendrán la barriga llena de basura. Es cierto, eso no está bien. Muy bien, hagámoslo. Esta es una esquina. A este paso, terminaremos el próximo verano. Sí, necesitamos un mejor plan. Chicas de Ciencia, necesitamos su ayuda. Chicas de Ciencia, las necesitamos. No. No. ¡Ellas! Esto puede ser algo. Hay mucha nieve. Sí. Mi nombre es Margaret. Vivo en St. Paul, Minnesota. Me gusta que hay mucha gente diferente, con diferentes orígenes. Mira los botes congelados. Mi nombre es Elaine. Los inviernos de St. Paul, bueno, son muy fríos. ¿No son más fríos que en la Antártida? Sí. Mira, está genial. Mi nombre es Kana. Estamos en el Museo de Ciencias. Me gustan los dinosaurios, son geniales. Puedes ver en pantalla cómo se veían en realidad. ¿Tenían dientes en forma de banana? Conozco a Kana y a Elei de la escuela. Compartimos algunas de las clases. Hoy estamos en el Museo de Ciencia de Minnesota, en el Centro de Ciencia Juvenil Kitty Anderson. Muchos programas hacen CTIM. ¿Qué significa CTIM? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Estuvimos en una reunión del equipo de diseño. Es un programa en el que aprendes sobre CTIM y la justicia CTIM. Nos centramos en CTIM, pero sumamos algo nuevo, justicia CTIM. No trates de encontrar la respuesta correcta, lo que estés sintiendo. La justicia CTIM es usar CTIM para resolver verdaderos problemas en el mundo. Tenemos que hacer que el mundo sea un lugar más justo y podemos hacer eso con CTIM. Eso lo podemos hacer en el Centro de Ciencia Juvenil Kitty Anderson. Oan es un miembro del equipo de diseño y también trabaja en animaciones. Hoy aprenderemos cómo hacer animación en volumen. Aprenderemos cómo usar tecnología para crear historias. Para nuestras animaciones tienes que mover cada parte del cuerpo individualmente. Tienes que hacer cambios pequeños porque un pequeño movimiento puede cambiar mucho. Tuvimos que elegir uno basado en el tipo de animación que queríamos crear. Nuestro video de animación en volumen fue sobre un fénix que se convirtió en ceniza y luego comienza el ciclo de vida otra vez. ¡Wow!
Nuestra animación salió bien para el tiempo que teníamos. Si hubiésemos tenido más tiempo, podríamos haberlo hecho mejor. Hola, Juan. Hola, ¿cómo Bien. están? Sí, ¿Qué piensan de la animación? Fue buena. fue buena. ¿Les gustó? Sí. Entonces, ¿cómo se sienten sobre hacer una animación para otros niños sobre la justicia CTIM? Suena Sería excelente, genial. sí. Nos invitó a hacer una animación sobre la justicia CTIM que podemos usar para enseñarles a otros niños. Creo que es una buena idea preguntar a los jóvenes de secundaria que están aquí qué piensan sobre eso. Sí, Muy bien. Juan sugirió que investigáramos un poco qué es lo que otros niños piensan que es la justicia CTIM. ¿Lista? Vamos. ¿Qué es la justicia CTIM para ti? Justicia CTIM significa que podemos usar CTIM para mejorar un poco el mundo. Justicia CTIM existe para ayudar a las causas que necesitan la ayuda. Habría igualdad y las cosas no serían o no habría nada de discriminación o muy Si poca. hubiera justicia CTIM, creo que muchas más personas estarían mejor cuidadas. Creo que es donde todos sienten que pueden ser científicos o que pueden hacer lo que quieran hacer. ¿Qué piensan de eso? Él nos dijo que podíamos hacer cualquier cosa si nos lo proponemos. Las personas tenían diferentes ideas sobre la justicia CTIM, pero todo giraba en el mismo punto, en cómo ayuda a que la vida sea mejor. Algunos de los comentarios fueron que debemos incluir personas de todos los entornos sin impedimentos. Hola a todas. ¡Hola! ¿Cómo les fue en la investigación? Creo que nos ayudó mucho. Sí, ¿qué aprendieron? Las mujeres y personas de color no son muy representadas. También aprendimos que muchas personas aprenden sobre injusticias por los medios sociales. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo debemos comenzar esta animación? Porque parece que entienden la justicia CTIM. ¿Cuánto tiempo tenemos para la animación? Solo tenemos una semana para hacerla. Pensamos que como será para medios sociales debe ser corta, diría 1 minuto o minuto y medio. ¿Qué tipo de equipo o software debemos usar? Queremos asegurarnos de usar cosas accesibles. Está Alice y también Scratch. Son buenos softwares para usar porque son gratis. Son fáciles de usar y tienen buenos tutoriales. ¿Vamos a verlos ahora? Sí, sería excelente. genial. Consideramos usar Alice y Scratch para nuestro proyecto. Tuvimos que elegir uno basado en el tipo de animación que queríamos crear. Veamos lo que tiene Scratch. Aquí está. Parece fácil de usar. Sí. Scratch tiene una amplia selección de personajes y fondos, y Scratch es 2D. Bien, abramos a Alice y veamos qué tiene. Tiene más opciones para mover el personaje. Puedes girar partes individuales del cuerpo. Nos gustó cómo se puede personalizar el personaje y al ser 3D se veía real. Eso está genial. La herramienta que decidimos usar para el proyecto fue Alice. Después de averiguar sobre la herramienta, decidimos hacer una tormenta de ideas. ¿De qué se trata la animación? ¿Cómo compartimos el mensaje sobre cómo usar la justicia CTIM en el mundo? Algo que me pareció un reto sobre el proceso de la tormenta de ideas fue que había muchas posibilidades. El mío es sobre el agua y cómo en una parte de la ciudad hay agua limpia de buena calidad y el otro lado recibe agua de no muy buena calidad. ¿A qué tipo de comida tienen acceso? Tal vez trabajos, porque de acuerdo a donde viven habrá diferentes trabajos con diferente paga. Trabajamos juntas para poder unir nuestras ideas en una. Bien, ¿qué tal si hacemos el guión? Así pueden pensar en lo que pasa al principio de la animación, en el medio y al final. Probablemente primero debemos presentar nuestro problema. Cómo diferentes problemas de la ciudad son tratados diferente. Algunas situaciones del guión eran alimentos, trabajos, agua y parques. Y la gente trata de resolver problemas usando CTIM. Bienvenidos a mi diario en video. Hoy hablaré sobre mi ropa cultural. Soy Kuren. Se escribe como Karen, pero se pronuncia Kuren. Oh, tenemos uno blanco y aquí hay uno rojo. Un dato curioso, no tiene parte del frente o de atrás.
así que lo puedes usar como decidas. Les mostraré mi parte del cuarto porque lo comparto con mi hermana. A propósito, tengo lentes nuevos. ¿Les gustan? Aquí tenemos mi cinta del Festival de Cine de 5º grado. Este es el grupo de drama. Es nuestro pequeño grupo de amigos. Aquí tenemos mi medalla de la Liga Lego y la de la clase de baile. Los veo después. Hicimos nuestros guiones gráficos por separado con las 3 ideas claves que teníamos: trabajos, comida y parques. El guión gráfico es una serie de fotos que están en orden cronológico para poder contar la historia de principio a fin. Es una buena idea hacer un guión gráfico antes de hacer la animación, porque así tienes un buen plan sobre lo que quieres hacer. Espera, Kana. ¿Cómo vas a mostrar que el tiempo está pasando? Quizás en la animación debemos hacer una secuencia de cámara rápida para que parezca que el tiempo está pasando. Pensamos en los parecidos entre todos y decidimos unirlos usando una larga historia. Bien, ¿ya todas terminaron? Sí, creo que lo debemos mostrar a la audiencia ahora. Suena bien. Vamos. Bienvenidos, traído a ustedes por C-Team Chem. Hoy decidimos invitar a un grupo de secundaria para ver nuestro guión y ver si lo entienden. En la ciudad, un trabajo recibirá $80 la hora y otro recibirá solo $13 la hora. Hicimos una presentación en PowerPoint para mostrarle a la audiencia de prueba nuestro guión gráfico. En la segunda escena se muestran 2 áreas diferentes de la ciudad, una en un vecindario pobre. El parque tiene plantas que están muriendo y hay basura en el suelo. Aquí hay un grupo de estudiantes que buscan una idea para obtener productos agrícolas de mejor calidad. Fue emocionante porque estás ahí y esperas tu turno, pero también tienes miedo de si lo vas a arruinar o no. Crean muchas cosas en línea usando los medios sociales, como hashtag y videos para mostrar lo que sucede en la ciudad. Queremos hacerles unas preguntas para la crítica de nuestra animación. Les preguntamos si lo entendieron o les preguntamos qué aprendieron para saber si nuestro mensaje les había llegado. Creo que se trata de buscar igualdad de derechos en un pueblo pobre. Nuestra audiencia de prueba pareció entender la historia bastante bien, pero no entendieron algunos de los puntos claves que tratábamos de explicar. Creo que se trata de que podamos hacer que el mundo sea mejor usando los medios sociales. Pensaron que se trataba más de los medios sociales que de CTIM. El grupo de prueba nos dijo que podemos poner más detalles e ir más profundo. Gracias por darnos la crítica a nuestra animación. Dense una ronda de aplausos. ¡Eso fue increíble! Gracias. Sí. Creo que fue de mucha ayuda también las preguntas. Sí. Oan nos dio sus ideas sobre cómo dejar claro que tratamos de usar CTIM para resolver los problemas. ¿Qué tal la calidad del agua o la calidad de la tierra? A veces la tierra se contamina y entonces no pueden crecer plantas ahí. Un cambio que estoy haciendo en mi guión gráfico es mostrar a alguien haciendo una prueba de toxinas en la tierra. También profundizó en la idea de añadir más detalles. Tal vez puedes tener, en lugar de una toma amplia del recogido de basura, un acercamiento de una mano recogiendo la basura. Después de actualizar el guión gráfico, el próximo paso del proceso es comenzar en Alice y crear la animación. Haremos un robot que viaje por la arena. ¿Qué te parece? Me gusta. Una versión robot de nosotros que pueda recoger basura. Perfecto. Bien, necesitamos cámara para los ojos. Y brazos para que pueda agarrar la basura. Y 2 botes. Uno para basura y otro para reciclaje. Señor Basura y señora Reciclaje. Mi mamá los consiguió para que limpiara. ¿Quién dice que tienen que estar en mi cuarto? Listo. Debe ser todo. Oh, hicimos un Sand Rover. ¡Wow! ¡Es hermosa! ¿Qué nombre le ponemos? Oh, lo tengo. Sandy. ¡Por supuesto! Todas las Sandy que conozco son
Las chicas no deben temer ser inteligentes. ¿Qué es lo que amas? Hoy estamos en el estudio Createch. ¿Están listas? Eso creo. Este lugar está preparado para hacer proyectos de tecnología porque tiene muchos recursos y es muy colorido, lo cual me inspira. Abramos Alice. Hoy estuvimos trabajando en Alice, tratando de descifrar cómo usarlo para comenzar la animación. ¿Qué tipo de personajes queremos? Probablemente gente normal. Como... Sí. Vamos a girarlo. Oh, borraste el suelo. Desas. Eso es. A veces terminamos moviendo el césped, pero eso es una historia diferente. Podríamos ver si podemos mover los brazos. Sí, eso es. Trata de mover su brazo hacia abajo para que sea más natural. Oh, bien, añadir objetos, creo. Podemos girar el brazo. Ah, no él. Tratemos de enderezarlo. Más cerca. Tratemos de mover métodos. O caminar. Para hacer que un personaje camine hay que tomar un bloque y luego hacer una orden de bloque, donde luego elegirías cuántos pasos dio el personaje. Y tratemos eso primero. Sí. Debes probar cada par de bloques, porque si vas muy lejos en el código, quizás no puedas ver cuál es el bloque que está arruinando la función. Veamos los otros bloques. No tenemos otros objetos. Sí, no hay. Si queremos hacer cosas como esta, tenemos que añadir más. Oigan, chicas, se ve que han comenzado a trabajar con Alice. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Es manejable? ¿Creen que lo pueden terminar? Sí, creo que sí. Siempre digo, menos es más. Así que tal vez 52 historias. O... Sí, cortamos partes de la historia. O cortar partes, sí. O cortar partes de las o cortar historias. todo. Solo córtalo todo. Quitémoslo. Como tenemos 3 partes de la historia y unirlas crearía un video bastante largo, ella sugirió que tal vez es mejor quitar algunas. Y la última cosa a considerar son los toques finales. Añadir música o efectos de sonido. Lo más importante de recordar al añadir música es asegurarse de obtener el permiso. Es importante tener el permiso para usar este tipo de cosas porque no quieres tomar el trabajo de otro y nombrarlo como tuyo. Así que siempre tienen que darle el crédito o pedir permiso antes de usarlo. Sí, una vez que añades la música y los títulos, terminaste. No nos queda mucho tiempo, pero siento que si le ponemos empeño lo podemos lograr. Hola, bienvenidos a mi casa. Esta es el área donde hago la mayor parte de mi tarea y donde estoy casi todo el tiempo. Este es mi escritorio donde tengo mis artículos de arte. Tengo muchos libreros porque me gusta leer. Este es mi conejillo de Indias. Es muy amable y me gusta acariciarlo. Y también es un poco gracioso. A veces chilla hasta que le das algo de comer. Yo chillo, supongo. Gatsby, un pimiento. ¿Puedo ver el menú de postre? También tengo estas cosas de la temporada de natación. Porque me gusta mucho nadar. También me gusta mucho correr. Bueno, si tengo que hacerlo. ¡Adiós! Y vamos. Hoy estamos en casa de Margaret. Una cosa que hicimos para hacer que los personajes se movieran como personas fue que nos grabamos a nosotras colocando una bandeja y un vaso de agua. Bien, no puedo con ella. Eso ayudó porque podíamos ver los movimientos del personaje cuando estaba haciendo la acción. Codificaré mi animación del trabajador de comida rápida. Veamos el video que grabamos antes. Y luego, cuando estábamos codificando esa parte, lo revisamos para poder hacer que se viera lo más natural y real posible. Hay muchos movimientos que olvidamos porque suceden y fluyen de manera natural, pero para nuestras animaciones tienes que mover cada parte del cuerpo individualmente. Tienes que girar el hombro izquierdo, el derecho, caderas, codos, muñecas y hasta los dedos. ¿Debemos acercar la basura? Sí. Más cerca. Hoy estamos usando 2 computadoras porque hará que trabajemos más rápido. Tenemos que descifrar cómo hacer que se agache. Tienes que doblar las rodillas. Oh, no. Creo que no funciona. Sí, se estaba arrodillando y recogiendo basura. Al principio parecía que el brazo estaba a la mitad del cuerpo y... sí. ¿Quieres...? Debemos... Siento que va a girar mucho. Sí. Bien. Tienes que hacer cambios pequeños porque un pequeño movimiento puede cambiar mucho. Quiero que la bandeja se mueva con ella.
Bien. Así que tienes que hacer otro bloque combinándolos. Sí, eso funcionaría. Unir cosas es beneficioso porque quieres que todo suceda a la vez y lo puedes poner en un bloque combinándolos. Creo que es este. Veamos. Sí, funcionó. Estaba bastante contenta, emocionada o básicamente aliviada de que nuestro trabajo produjo algo. Esto es lo que tengo hasta ahora. Está bien. Es bueno. Sí. Dame 5. Sí. Cuando logramos que todo funcionara, se sintió muy bien y fue muy emocionante porque trabajamos en esto mucho tiempo. Hola, mi nombre es Kana. Tengo 12 años. Soy una chica Hmong americana. Este es mi cuarto. Es bastante normal, completamente blanco. Me gusta leer. Algo que tal vez no sepas de mí es que me gusta participar en varios clubes. Estoy en drama, ahora estoy en debate, estoy en el equipo de matemática y nado en el equipo de natación de Washington. Tengo 3 hermanos. Una es Kashua. Hola. Esa es mi hermana Kashon. Hola. Aquí Hola. está mi papá, mi mamá. Shh. Y tengo un hermano mayor que se llama Kahan. Lo que más me gusta de mi familia es que somos divertidos, somos graciosos. Los veo luego. Hoy estamos en casa de Kana. Trabajamos para terminar la animación. He estado trabajando en terminar la enfermera, pero estaba pensando ya que tomó tanto hacer esto, ¿qué si hay partes que podemos cortar? Margaret y Lei y yo tuvimos una gran idea y solo nos quedaban algunos días. Creo que podemos combinar el anuncio y luego el hashtag si es necesario. Teníamos que tomar esa ambiciosa idea y hacerla más pequeña, pero teníamos que mantener la misma idea para transmitir ese mensaje. En lugar de hacer agua y suelo, ¿podemos hacer agua sobre suelo? Enfocar nuestra historia ayudó a fortalecerla porque así pudimos llegar al punto. Así que los puse ahí, porque tenemos algunas cosas que podemos agregar luego en iMovie. Al usar iMovie, pudimos hacer transiciones diferentes y pudimos unir nuestras partes. Vamos a tener una presentación en nuestra escuela e invitamos a algunos compañeros de clases. Invitamos a Oan para ver nuestra presentación. También tendremos una actividad de código. Les enseñaremos cómo hacer un proyecto de animación en Scratch. Me siento un poco nerviosa, pero también un poco emocionada porque podremos ver el trabajo que hicimos. Buen trabajo, chicas. Hoy estamos en nuestra escuela, Washington Technology. Estamos aquí para presentar nuestra animación a nuestros compañeros de clases. ¿Saben que lo compartiremos en nuestros medios sociales? Sí. Oan nos dijo que publicó nuestra animación en los medios sociales. Lo compartimos en KISC y otras personas han estado tomando la idea. Nuestra animación ha llegado a 1,700 personas. Lo cual me sorprendió porque solo lo publicó hace un día. Miren esto. El alcalde Melvin Carter compartió su animación. Eso es genial. Sí. Me sentí contenta cuando dijo que el proyecto llegó a muchas personas. Hola chicos, soy Kana. Soy Lei. Y yo soy Margaret. Gracias por venir. Hemos estado trabajando en nuestra animación. Nuestra animación es sobre la justicia CTIM. Hemos trabajado en nuestra animación con Juan. Juan nos dijo que hiciéramos una animación sobre la justicia CTIM para mostrarle a otros niños de qué se trata. Así que decidimos darles una actividad para hacer. Lo que tuvieron que hacer fue crear una animación simple sobre el cambio. Mira esto. Si lo haces de esa Suena forma... excelente, sí. Espero que aprendan que la tecnología se puede usar para expresar cosas o enviar mensajes. Era ver la justicia CTIM en acción. Les mostramos la parte tecnológica de CTIM. Se sintió bien compartir la información y me sentí orgullosa de saberla. Sí, se ve bien, me gusta. Gracias por haber venido y esta es nuestra animación finalizada. Resolviendo problemas con Z-Team.
restaurando áreas contaminadas. Espero que los compañeros de clase se sientan inspirados de que todos lo pueden hacer, no importa quién sea. Este proyecto me hizo darme cuenta en cómo podemos usar la tecnología de una manera diferente para promover causas y promover conciencia. Recoge la basura. Toda esta idea que salió de nuestras mentes se ha esparcido, y también la cantidad de trabajo en equipo que se necesita para darle vida o para crear la animación juntas. Creando espacios saludables para todos. Discutiendo sobre trabajos de poca paga. Siento que hice un buen trabajo. Estoy contenta y emocionada de que le llegó a la gente. Ahora que sé sobre la justicia CTIM, lo voy a usar para tratar de mejorar la vida de la gente a mi alrededor. Aunque fue un gran reto, tengo que pensar en el impacto que tendrá en todos en el futuro, en lugar de enfocarme en mí y en cuánto estoy luchando. Jake, envía a los recogedores de basura. Sí, mi capitana. Sandy, muéstranos tus hermosas manos. ¡Voilá! Si limpiar mi cuarto fuera así de divertido, lo haría siempre. Buen trabajo, Sandy. Estoy tan feliz de limpiar la playa para todos. Sí, se ve mejor, se siente mejor. Huele mejor. Casi hasta me dan ganas de limpiar mi cuarto. Podemos hacer un robot que limpie el cuarto. Lo podemos llamar Rumi. No te emociones demasiado, Is. Dije que casi quiero limpiar mi cuarto. Lo sé, casi. Próximamente. Aprendemos a hacer códigos para mostrar artes visuales. Genial. Emily nos pidió hacer un código que vaya con su música. Ok, perfecto. Hacemos un apoyo visual para los cantantes. ¡Hora del show! Iremos en un barco y descargaremos la data de la mantarraya águila moteada. Muy bien, esta información es importante. Es divertido programar con amigos. Lo hace una experiencia única. Muchas gracias a los que participaron en esta transmisión en vivo. Chicas de Ciencia es patrocinado en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencias, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia y la ingeniería. Fundación Nacional de Ciencias, donde comienzan los descubrimientos. Además, nos patrocinan la Fundación PPG, que propone llevar color y brillo a las comunidades del mundo entero. Cargill, ayudando al mundo a prosperar. Y Craig Newmark Philanthropies. Hay más diversión en la página web de Chicas de Ciencia. Puedes ver videos, jugar juegos y tener una aventura oceánica. Nos vemos en pbskids.org.